Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Javier Echaide, yo soy docente a cargo de la materia de Relaciones Internacionales, Integración Regional y Cooperación, que depende de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la carrera de Licenciatura de Historia, dentro del Departamento de Humanidades, que es donde nos inscribimos dentro de este curso. Eh, Estamos en una situación ultra excepcional, como todos y todas conocemos, que es la situación de la cuarentena o el aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional en Argentina. Eh, y esto es a raíz de la situación de la propagación del coronavirus tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Nos preocupa al público en general, pero en este marco también se ha decidido institucionalmente no retrasar ni postergar las clases, sino que cambiarlas de modalidad de una forma presencial, que es como estamos habituados, a una forma a distancia, que es como vamos a ofrecerlo desde, por lo menos desde aquí y en estas semanas que nos puedan llegar a ocupar. Bueno, como podrán observar, les estoy hablando desde mi biblioteca personal. Este es mi estudio que yo tengo en mi domicilio particular. Hacia las cuestiones excepcionales que tenemos, con las cuales tenemos que convivir. Si escuchan algún ladrido o gemido, es mi perro Miquel, que está aquí al lado mío. Eh, y en estas circunstancias vamos a continuar con el curso, ¿sí? Inicialmente y a modo de explicarles más o menos los materiales con los cuales vamos a contar para poder realizar el estudio de la materia. Ustedes van a poder contar con una carpeta, un espacio en Google Drive, en donde ya tienen subidas todas o sea, las lecturas, los materiales de lectura que van a ser necesarios para el cumplimiento de la materia. La idea, digamos, y cómo está estructurado el programa es la siguiente. La primera parte de la materia tiene que ver con intentar explicar y desarrollar las distintas teorías en las relaciones internacionales, cosa que quizás es de los aspectos más ricos que tiene la disciplina. Son o sea, los distintos marcos teóricos, no es un marco teórico, sino los distintos marcos teóricos que se manejan dentro de lo que es el estudio de la política internacional, para decirlo de cierta forma. Y después, la segunda parte de la materia, la idea es realizar cierto acercamiento al estudio de algún caso práctico, ¿sí? El caso práctico lo van a realizar ustedes a elección. Para eso la idea es realizar en esta primera instancia, esta primera parte, el estudio, digamos, habitual de contenidos. Ustedes tienen materiales de lectura, también tienen infografías, mapas, o sea, cuentan con eso dentro de la carpeta de Google Drive que les mencionaba. Se realizará un primer examen escrito, ¿sí? Ese será el primer parcial, y después la segunda parte de la materia más que nada será jugar con los conocimientos que nosotros hemos venido adquiriendo durante el cuatrimestre hasta ese momento y que ustedes puedan aplicarlos, ¿sí?, a un estudio de casos, ¿sí? La idea es que ustedes elaboren una monografía, ¿sí?, un trabajo final de tema a su elección, pero con el estudio y la aproximación dentro de algún marco teórico que ustedes puedan elegir de los que se haya desarrollado en la primera parte de la materia. Entonces, la propuesta, digamos, es que ustedes puedan hacer una aproximación, ¿sí?, algo de lo que podría ser la tesina al finalizar la licenciatura, ¿sí? Ustedes saben que tienen que realizar una tesina para poder completar la cursada de la licenciatura, ¿sí?, la cursada con éxito. Y para eso, digamos, la idea de realizar una monografía, digamos, un trabajo final para esta materia es iniciar ciertos avances de lo que tiene que ver en el marco de la política internacional, sí, porque de eso se trata la materia,
realizar algunos primeros avances de lo que podría ser, en términos prácticos, esa tesina para cualquiera de ustedes. Ya para empezar con el curso, lo primero que tenemos que hacer es identificar y definir conceptualmente qué son las relaciones internacionales, así como también diferenciarla de otras disciplinas, ¿sí? Primeramente, cuando hablamos de las relaciones internacionales, es una definición algo vaga, ¿sí? Si lo hablamos en términos genéricos. ¿Por qué? O sea, es la relación que puede llegar a existir entre los distintos sujetos de la comunidad internacional o de la realidad internacional, si se quiere, ¿sí? No es algo mucho más que eso. Pero la idea, digamos, del estudio de estas relaciones en el mundo, de los distintos sujetos que interactúan a nivel internacional, es una disciplina de estudio en términos académicos bastante novedosa. ¿Por qué? Nace en Estados Unidos principalmente, nace sobre todo a partir de la década del 30, ¿sí? A partir incluso durante la Segunda Guerra Mundial, y en este sentido se va propagando por las distintas universidades de mayor prestigio. La idea inicial, digamos, era tratar de brindar al marco de época, ¿sí? Al marco del periodo de entreguerras sobre todo, pero también posteriormente, distintos elementos que pudieran servir para la regulación del comportamiento de la realidad internacional, ¿sí? La regulación del comportamiento de los estados, ¿sí? El problema, digamos, a atender era el conflicto del cual se había salido, que era la Primera Guerra Mundial, que va desde un periodo desde 1914 hasta 1918. En este periodo se vive el principal conflicto bélico conocido hasta el momento en la historia de la humanidad. Cerca de 26 países, millones de muertos, materiales y formas de combatir, ¿sí? O sea, armamento y modos de combate totalmente novedosos, que llevan al asombro, a la indignación y al espanto de la mayoría de la opinión pública a nivel mundial. Esto tiene altísimos impactos en términos internacionales para esa opinión pública, pero también para los diferentes gobiernos. Entonces, una de las primeras iniciativas, tanto desde los gobiernos como desde las academias, ¿sí? Desde las universidades, era empezar a realizar estudios de cómo lograr la paz, ¿sí? En términos, si se quiere, científicos. Ustedes ya saben que las ciencias sociales no se comportan de la misma manera que las ciencias duras, ¿sí? Las ciencias naturales y las ciencias exactas, sino que el componente de las ciencias sociales y las humanidades tiene que ver con que frente a un problema es posible más de una solución, ¿sí? Esto es algo que diferencia a las ciencias duras de las ciencias blandas, como se las suele denominar. La utilización del método científico es muy similar en ambos casos. Precisamente por eso se intenta que la aplicación del método científico lleve a las disciplinas a un rango de ciencia, pero esto es más exacto, ¿sí? No quiero decir, quiero evitar las palabras difícil o fácil, ¿sí? No es que sea más sencillo o más complejo, sino que es más exacto en lo que son las ciencias duras frente a un problema, una solución, ¿sí? Que en lo que ocurre con las ciencias sociales. Precisamente, digamos, estos obstáculos, estas dificultades que presentan las ciencias sociales y sobre todo el marco de la política, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es uno de los principales problemas a tratar, sobre todo en lo que es el estudio de las relaciones internacionales. Entonces, con esto lo que queremos decir es que no hay un método científico, y es imposible también decirlo en estos términos, pero no hay un método científico para asegurar la paz, ¿sí? O sea, es prácticamente un absurdo decirlo en esas condiciones. Pero sí es posible el estudio de la política, ¿sí? La indagación y la investigación de la política a nivel internacional, así como de las políticas exteriores, ¿sí? O sea, cómo cada estado se comporta en su relación con el entorno, y también en términos históricos cómo se ha ido desarrollando la realidad internacional para identificar, evaluar y sacar conclusiones respecto de los distintos problemas que se han presentado a lo largo de los años. Eso sirve para poder dar cuenta de
de los posibles errores, ¿sí? Las dificultades que conllevan estas relaciones internacionales a fin de no repetirlos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, digamos, la pregunta inicial, ¿sí? ¿Cómo llegar a la paz? ¿Por qué surgen estos problemas? ¿Por qué la guerra es algo frecuente? ¿Es necesario recurrir a la guerra? Estas son las primeras preguntas de las relaciones internacionales, que se van a tornar muchísimo más complejas a medida que van pasando las décadas, y que actualmente, digamos, tiene todo un desarrollo teórico, un bagaje importante en términos de conocimiento como para abordar la realidad internacional. Bien, cuando empezamos a hablar de las relaciones internacionales, ¿sí? Primero lo que hay que entender es que el análisis de la política en el ámbito internacional se desprende de lo que muchas veces también fue el ámbito de la regulación, ¿sí? ¿Y esto qué significa? El ámbito del derecho. La mayoría de los estudios que vienen o que tienen su origen en los estudios legales, ¿sí? en la carrera o la disciplina del derecho, se desprende, digamos, posteriormente y tiene que ver con lo que es el estudio de la política y también con el estudio de la política internacional. Así como existe una disciplina que es el derecho internacional, existe hoy en día esta disciplina que son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales surgen, ¿sí? Se desprenden, se apartan del derecho, ¿sí? Del estudio del derecho internacional, pero también son una disciplina impura. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tiene un poco del análisis de la ciencia política en términos disciplinarios, un poco del estudio de la economía a nivel internacional, un poco de la sociología, un poco de, o sea, del ámbito jurídico también. O sea, y también tiene componentes propios, ¿sí? O sea, es un mix, ¿sí? Que se va realizando de a poco, se cimenta con los años, ¿sí? Y se identifica como una disciplina aparte de las anteriores que había mencionado, ¿sí? Entonces, las relaciones internacionales no surgen como una disciplina pura, sino al contrario, se nutre de otras disciplinas hasta lograr identificarse como una separada del resto. Más allá de este análisis, ¿sí? O sea, de esta conceptualización de lo que son las relaciones internacionales, hay que decir que, por lo menos en sus inicios y todavía al día de hoy, mucho del estudio de las relaciones internacionales tiene que ver con el estudio de los estados, del comportamiento de los estados, el estudio de los organismos internacionales, ¿sí? O sobre los organismos internacionales, el estudio sobre la política internacional en sí misma, ¿sí? Cómo interactúan los distintos sujetos del ámbito internacional. También el estudio de los actores de las relaciones internacionales. Aquí hay una diferencia entre lo que es un sujeto, que generalmente se lo relaciona para el ámbito jurídico, de lo que es un actor, que tiene que ver más que nada con el grado de influencia en la toma de decisiones, ¿sí? Acá hay una distinción importante. Y también lo que tiene que ver con el impacto, ¿sí? De las consecuencias políticas, económicas, sociales de esta interacción. Sin duda, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el coronavirus está teniendo ya un impacto en las relaciones internacionales, porque tiene un impacto en cómo los estados se están comportando frente a este problema, si cada uno de esos estados lo está analizando desde un punto de vista individual o si lo ven como un problema común, porque no todos los estados están diagnosticando al problema de la misma manera, ven al tema de la misma manera, y por ende tampoco los estados, de acuerdo al diagnóstico, tampoco los estados reaccionan de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el despliegue de sus políticas públicas? ¿Sí? ¿Cuál es su política exterior respecto del tema del coronavirus? Algunos estados se han cerrado, ¿sí? O sea, han cerrado sus fronteras. Este es el caso de la República Argentina, pero no ha sido el único, ¿sí? O sea, también, por ejemplo, Rusia ha cerrado sus fronteras, otros países en Europa también lo han hecho, Estados Unidos lo está analizando, pero otros países, o sea, no han tenido la misma reacción. Inicialmente, por ejemplo, en Estados Unidos no se le prestó demasiada atención al tema del coronavirus, todavía, como decía recién, se está pensando qué medidas tomar. Algunos gobernadores de algunos estados internos hacia adentro de Estados Unidos, estoy pensando en California o el caso de Nueva York, han tomado decisiones muy duras, ¿sí? Respecto de cómo reaccionar frente a este problema, pero otros estados o mismo el gobierno nacional, ¿sí? El gobierno de Donald Trump
no ha tomado decisiones claras en términos de una respuesta contundente al problema del coronavirus. Sí lo hizo China, ¿sí? No lo hizo Brasil, no lo está haciendo el gobierno de Bolsonaro, Italia lo está haciendo ahora, España lo está haciendo ahora, a semanas, ¿sí? A miles, decenas de miles de personas afectadas. Se está hablando mucho en Europa de la respuesta tardía. En fin, o sea, acá tenemos un problema, ¿sí? O sea, un tema de estudio a tratar, ¿sí? Desde un punto de vista político que tiene un impacto internacional, ¿sí? El tema del coronavirus, y cómo los distintos estados por separado o conjuntamente están desarrollando y están reaccionando y están tomando decisiones, ¿sí? Y también otro tipo de actores que pueden presionar o influir a llevar a cabo esas decisiones. O sea, si la opinión pública en Argentina o la opinión pública italiana, española o a nivel mundial pueden o no influir en que se tomen decisiones más fuertes para combatir este flagelo, por ejemplo. Por supuesto que también esto tiene una correlación y tiene un impacto en el punto de vista económico, ¿sí? En el área económica. O sea, todas las bolsas del mundo han caído, eso dificulta también, digamos, a nivel internacional se estaba viviendo un proceso de desaceleración del crecimiento de la mayoría de los países. La crisis del 2000, fines del 2007, 2008, 2009 no fue una crisis que se haya superado, por lo menos en términos óptimos, incluso a más de 10 años de haber sido, de haber transcurrido, ¿sí? Entonces esto tiene también un coletazo, una afectación nuevamente sobre la economía nacional y también internacional. No todos los estados sufren el impacto de la misma manera. En el caso de Argentina hay situaciones que son nacionales, no internacionales, ¿sí? O sea, consecuencias o condimentos a nivel nacional que son importantes para entender cómo en Argentina puede llegar a impactar económicamente el tema del coronavirus. Pero también existe una realidad que excede a la República Argentina y es el impacto a nivel internacional. ¿Sí? La recesión que se va a vivir con posterioridad a esto es algo que tiene que preverse, que es inevitable, ¿sí? Pero que ya directamente los gobiernos deberían estar empezando a medir, ¿sí? A calcular cierto grado de respuesta para lo que se va a venir después. Para esto sirve el estudio, ¿sí? Y el desarrollo de las relaciones internacionales, ¿sí? O sea, para analizar contextos, ¿sí? Analizarlo bajo un marco teórico, ¿sí? Bajo una mirada, ¿sí? No todo el mundo y no todos los autores tienen la misma mirada respecto de ciertos problemas, pero para sopesar, ¿sí? los elementos que son elementos de análisis y también para no solamente diagnosticar, sino analizar las consecuencias y diseñar capacidad de respuesta, digamos, diseñar políticas públicas, ¿sí? Analizar esa capacidad de respuesta, desplegar esa capacidad de respuesta a fin de continuar con la vida a nivel internacional, ¿sí? Con las relaciones de nuestro país y de cualquier país con el resto de las naciones del mundo. Ese es el objetivo, más o menos, la finalidad que tiene la disciplina de las relaciones internacionales. Nosotros entonces vamos a, ahora mismo vamos a distinguir a las relaciones internacionales como disciplina de otras, pero también vamos a ir abordando una presentación de cómo se fue desarrollando, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la historia de la realidad internacional, porque hay distintos componentes que se van desarrollando, se van dando y que tienen una línea en el tiempo y que hace a la sumatoria de hechos y puntos de análisis que tenemos hoy en día, en el sentido de, por ejemplo, o sea, como para no sonar vago, una de las principales escuelas en las relaciones internacionales, en la teoría de las relaciones internacionales, es el realismo. Para el realismo, una de las importancias básicas y centrales para el control, digamos, y el poderío, la importancia de una nación tiene que ver con el armamento bélico. El armamento bélico es el que se
se pone, digamos, como primer elemento a analizar en lo que tiene que ver con la dominación con otros países. Ahora, ¿qué tipo de armamento bélico contamos? ¿Sí? ¿Con qué tipo? ¿Cuáles son las herramientas en términos de una guerra, ¿sí?, con las que puede contar un Estado y que son necesarias para que un Estado tenga que contar con ellas, como para lograr un mayor nivel de control y una mayor independencia del resto del sistema internacional? Esto no es lo mismo la realidad que tenemos hoy respecto de la realidad que había en la Edad Media, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para lo que es el realismo, la cantidad de ojivas nucleares o la cantidad de bases militares desplegadas sobre el territorio, ¿sí?, sobre el terreno, y esto es a nivel mundial, es algo esencial para el control y el dominio de las relaciones internacionales. Otras escuelas no opinan lo mismo, ¿sí? Otras escuelas entienden que la capacidad de influencia, la diplomacia, por ejemplo, tiene que ver mucho, no es el único elemento, pero tiene muchísimo que ver con el manejo de la realidad internacional, no el control. ¿Por qué? Porque el grado de interdependencia es mayor, ¿sí? Estos son dos puntos de vista totalmente opuestos, ¿sí? Una persona que piensa desde el punto de vista del liberalismo o del neoliberalismo incluso, no tiene nada que ver con el esquema de pensamiento que tiene un realista, ¿sí? Un idealista está a las antípodas del grado de pensamiento de un realista. Entonces, todas estas cuestiones sirven a el análisis del marco teórico que vamos a abordar, ¿sí? Y que lo vamos a hacer, por lo menos, de manera profundizada durante la primera etapa del cuatrimestre. Para poder hacer, digamos, el ejercicio de estos marcos teóricos en casos concretos en la segunda etapa. Entonces, para desarrollar, digamos, los contenidos de esta primera unidad, que es la unidad de presentación, ustedes cuentan en la carpeta de la primera unidad en el Google Drive con distintos materiales. El primero de ellos es una especie de prólogo, ¿sí?, que sirve a modo introductorio de presentación de la materia, que se titula Las convulsiones del mundo. Es un prólogo desarrollado por Ignacio Ramonet, el periodista español conocido a nivel internacional, en donde plantea, digamos, los principales problemas que tiene la actualidad internacional, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones internacionales hablamos de temas de actualidad, pero también hablamos de otros componentes de otras disciplinas, como les decía. También cuentan con dos documentos, ¿sí? Unos son lo que se denomina los 14 puntos de Wilson, ¿sí? Son 14 puntos, es un discurso sobre 14 puntos que el presidente Woodrow Wilson expuso a la comunidad internacional al finalizar la Primera Guerra Mundial, presidente de los Estados Unidos en ese momento, y también el decreto de la paz de Lenin, ¿sí?, que es contemporáneo al discurso de Wilson y en donde también plantea ciertos elementos o componentes necesarios para una paz duradera. Como podemos observar ya en estas en estos dos primeros materiales, ¿sí?, estos dos primeros textos, que son bastante breves, hay un problema en común, ¿sí?, más allá de las ideologías de ambos autores, que son completamente diferentes, pero el problema común es la paz, ¿sí? El problema y el objetivo de ambos es cómo logramos la paz. Verán, digamos, en el contenido de ambos textos que el abordaje por parte de uno y otro autor hacia un problema común, el abordaje es bastante distinto. Después ustedes pueden tener un texto también, más que texto es unos diagramas, ¿sí?, unas figuras que le van a dar a ustedes cierta visión de cómo fue mutando la composición del sistema internacional institucionalizado, esto es actualmente Naciones Unidas. Las Naciones Unidas que tenemos hoy en día no son las mismas Naciones Unidas en cómo está compuesta, ¿sí?, en cuál es su perfil respecto de las Naciones Unidas del año 1945, es decir, la organización original que se fundó en ese momento. Así que esto también brinda cierto
ciertos matices al momento de analizar los fenómenos internacionales y los fenómenos dentro de las instituciones a nivel internacional. Y después lo que van a tener también es un texto más, que se lo conoce, es un pasaje de una obra mucho más extensa, de Tucídides. Tucídides, ustedes quizás lo conozcan, es uno de los primeros historiadores, o el primer historiador que se le acredita en la historia de la humanidad, en el sentido de historiador como hoy en día se analiza la historia como disciplina. Es un autor de la antigua Grecia, ¿sí? De la Grecia clásica, y es un pasaje de su obra más importante, que son las guerras del Peloponeso. En ese pasaje, que es conocido como el diálogo de los Melios, lo que Tucídides muestra es un contrapunto, ¿sí? Una discusión, un diálogo entre los Melios y los atenienses. Frente al conflicto del Peloponeso, los atenienses se acercan a Melia y reclamándole a los melios aliarse con ellos para luchar contra Esparta. El debate que se despierta desde ese momento es quizás lo que se conoce como el primer debate en las relaciones internacionales, y esto es entre el idealismo por un lado y el realismo por el otro, ¿sí? El idealismo tiene todo un componente principista, todo un componente ético, moral, de cómo dirigir los comportamientos sociales, tanto individuales como colectivos, tanto nacional o internacional, mientras que los atenienses tienen un punto de vista absolutamente opuesto, en el sentido de que son ultra pragmáticos, ¿sí? O sea, los atenienses directamente ofrecen a la alianza con Atenas, ¿sí? Como una virtud, y una virtud con la cual ellos no pueden elegir. Lo presentan como una opción, pero en realidad les dicen que ellos no tienen capacidad de poder optar. ¿Por qué? Porque si ellos no deciden aliarse libremente con Atenas, le ofrecen básicamente la esclavitud o la aniquilación total, ¿sí? Entonces los melios le contestan, pero entonces ¿por qué nos están haciendo elegir? Si no es una verdadera elección, si nos están ofreciendo, en realidad, si decimos que no, si nos rechazamos, lo que nos están ofreciendo es la esclavitud o la muerte, que en definitiva es lo mismo, ¿sí? O sea, es perder la libertad, que es la condición más esencial del ser humano, o directamente ser aniquilados por parte de una fuerza militarmente superior, que en ese caso era Atenas. Bueno, ese es el contrapunto. El contrapunto, digamos, es muy interesante, se ofrece, digamos, por eso se le conoce como un diálogo, o sea, como un ida y vuelta, ¿sí? Como una discusión de ida y vuelta entre dos pares, los melios por un lado y los atenienses por el otro. Son dos voces que se ven en el texto. Es absolutamente recomendable porque es un texto que tiene plena vigencia milenios después de haber sido escrito. Así que, y lo que les decía, presenta el primer contrapunto, ¿sí? Lo que se conoce como el primer debate. Vamos a hablar de, creo que son 5 los debates que se hablan en las relaciones internacionales. Eso lo vamos a ir avanzando en la medida que desarrollemos esta clase. Por último, lo que van a encontrar también es un PDF con mapas y cuadros del desarrollo histórico de las relaciones internacionales. Esto es de lo que va desde el Imperio Romano hasta fines del Imperio Romano hasta nuestros días, ¿sí? ¿Por qué? Les decíamos que esto ofrece ciertos componentes en cuanto a acumulación, ¿sí? A sedimentación de lo que es la realidad internacional hoy en día y cómo se analizan las relaciones internacionales, cuándo surge la diplomacia, los distintos conflictos armados, a partir de qué momento se reconoce la figura del Estado Nacional, que es la célula indispensable para entender el sistema internacional hoy en día, cuándo es que surge el idealismo, cuándo el realismo, cuándo el liberalismo, cuándo la teoría de la dependencia, en qué contexto se da la Guerra Fría, cuándo surgen las corrientes críticas de las relaciones internacionales, qué es el imperialismo y cuándo es que se da cita en el marco histórico, ¿sí? Cuándo es que sucede.
Todas estas cosas se analizan dentro de ese PDF. Es un PDF extenso, pero no es un texto, ¿sí? O sea, ahí lo que se ofrece es básicamente figuras, mapas, cuadros, de modo que sea lo más interactivo y ágil posible para su lectura. Entonces, presentados los contenidos de la primera unidad y presentado lo que son los contenidos para esta introducción a la materia, lo que vamos a tener es la definición conceptual de la disciplina, ¿sí? ¿Qué es o qué son las relaciones internacionales y qué no son? ¿Sí? Dijimos que las relaciones internacionales se desprenden del análisis del derecho internacional. Bueno, ¿qué es el derecho internacional entonces? ¿Y qué lo diferencia o en qué se diferencian las relaciones internacionales? Primero, el derecho lo que estudia es básicamente la regulación de los comportamientos de la sociedad, ¿sí? Sea una sociedad nacional o sea una sociedad internacional. Sociedad nacional y sociedad internacional funcionan de maneras distintas, ¿sí? No funcionan de la misma manera, aunque en definitiva los componentes celulares últimos seamos los individuos. Pero la forma en que se interactúa y el grado de avance de organización de una sociedad nacional es mucho mayor que el de la sociedad internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y en esto, el componente del Estado es un componente armonizador, ¿sí? Organizador. En términos Foucaultianos, la forma de organizar también significa reprimir, en cierta manera, ¿sí? O sea, los individuos sociales no podemos hacer lo que queremos. Tenemos una libertad, pero es una libertad garantizada por el Estado, y en el término de la garantía que ofrece el Estado también ofrece límites. Entonces, esa forma de organización que presenta un piso de libertades, pero también un techo, en la realidad internacional, en el sistema internacional, se ve menos. No es que no existe, pero se ve menos. ¿Por qué? Porque así como el Estado, ¿sí?, regula y lo que hace es diagramar sus políticas y dirigir sus políticas hacia los subalternos, ¿sí?, en estos términos, ¿sí?, o sea, los individuos somos subalternos del Estado. En el ámbito internacional, los Estados son iguales entre sí, son entes soberanos y en tanto tales no reconocen una fuerza organizadora superior, ¿sí? O sea, la soberanía es al derecho, pero también a la política internacional, una cuestión problemática. ¿Por qué? Porque si bien ofrece una característica esencial para el Estado, y esto es que ningún Estado pueda meterse, ¿sí?, por ejemplo, el principio de no injerencia, ningún Estado pueda meterse en los asuntos internos de otro Estado, también hace a que ningún Estado reconozca un superior, ¿sí? O sea, los Estados son jurídicamente iguales. En el ámbito internacional esto produce ciertos problemas, en el sentido de que los conflictos internacionales, los problemas internacionales, las desavenencias o las diferencias a nivel internacional se tienen que resolver negociando, ¿sí? Porque no hay un Estado que imponga soluciones o que imponga sus normas o sus decisiones sobre otros, ¿sí? Si se hace esto, ¿sí?, que en términos jurídicos es algo ilegal, en términos políticos se hace por el uso de la fuerza. Y ese uso de la fuerza va más allá de lo que, de lo que los mecanismos institucionales permiten, ¿sí? Esto es algo que el realismo va a analizar muy bien y que el idealismo queda falto de justificaciones, por ejemplo. Pero el principio de soberanía de los Estados es un principio reconocido por toda la comunidad internacional, por todos los Estados, por todos los individuos. O sea, todos sabemos que nuestro Estado es un Estado soberano, ¿sí?, que, o sea, Uruguay no manda acá adentro, de la misma manera que Brasil o Colombia o Chile o Estados Unidos no mandan acá adentro. Y el reclamo de la soberanía siempre es un reclamo que se sostiene por parte de cualquier sociedad individual, ¿sí?, de cualquier sociedad nacional. Así que ese componente de la soberanía no es un componente que surge desde el inicio de los tiempos, sino que se va dando y se va desarrollando. El componente de la soberanía no existía
en el marco del Estado global que se podría llegar a denominar como lo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano dominó durante miles de años, ¿sí? El ámbito occidental, ¿sí? Y parte de Oriente, pero lo que hoy conocemos como la civilización occidental por excelencia, ¿sí? Todo el Imperio Romano lo que hizo fue ejercer un dominio interno. No existía una realidad internacional en el mundo de Roma. Roma era el mundo para Occidente, ¿sí? Entonces, en esos términos, todo lo que pasaba en Roma, dentro del Imperio Romano, era cuestiones internas del imperio, ¿sí? Sean cuestiones jurídicas o sean cuestiones políticas o incluso económicas, ¿sí? No existía una economía internacional, una política internacional o un derecho internacional en los términos que los conocemos hoy, ¿sí? Ese análisis de la realidad de ese momento, que es la realidad de Roma, obviamente va a terminar, ¿sí? Como conocemos, el Imperio Romano se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente por un lado y el Imperio Romano de Occidente por el otro. Ese Imperio Romano significó para lo que eran los siglos anteriores una primera globalización, en el sentido de que era una organización a nivel regional, ¿sí? De lo que se conocía como toda la Europa, todo el mundo conocido, como si se quiere denominarlo de esa manera, extendía los límites de lo que era la regulación de los comportamientos, ¿sí? O sea, las leyes, y garantizaba la aplicación de esas leyes y la convivencia social, ¿sí? Esto es la Pax Romana, lo que se conoció como la Pax Romana. También edificó, ¿sí? O sea, muchísimas instalaciones, pero sobre todo también lo que edificó fue principalmente una vía importantísima de rutas, ¿sí? De accesos, que para lo que hoy en día hablamos en términos de globalización, la comunicación que nosotros estamos teniendo es muchísimo más fluida de la que se tenía hace 50 años. Precisamente dentro del Imperio Romano, la comunicación a partir de rutas, de caminos que los romanos hicieron y que edificaron a lo largo de todo su imperio, lo que posibilitó fue una comunicación muchísimo más fluida entre lo que son personas, pero también lo que son bienes, mercancías. O sea, se agilizó el comercio, y esto es uno de los componentes más importantes de lo que tiene que ver con la realidad internacional. Entonces, este es un primer momento, ¿sí? En el cual todo lo que tiene que ver con derecho era derecho interno en Roma, ¿sí? A partir de que Roma se disuelve, los pueblos se empiezan a disgregar de lo que era la dominación romana, ¿sí? Y se crea esta especie de convivencia a nivel internacional, y lo que se empieza a desarrollar es cómo relacionarse dentro de esa convivencia, ¿sí? Ahí lo que tenemos, digamos, es una primera distinción entre lo que es lo jurídico y lo político, ¿sí? Si bien en el ámbito internacional pueden estar estrechamente relacionadas, y lo podemos hoy en día relacionar mucho, es una forma de analizar tanto el mundo jurídico como el mundo de las relaciones internacionales, hay una diferencia entre lo que significa la regulación jurídica de lo que significa el análisis político, ¿sí? Entonces, el derecho internacional analiza estrictamente el ámbito jurídico del entorno internacional, ¿sí? de la comunidad internacional, mientras que las relaciones internacionales lo que analizan son los componentes políticos, los componentes económicos, los componentes, el impacto político, ¿sí? de esa interacción. Ahí hay una cuestión que tiene que ver, una diferencia entre lo que tiene que ver lo jurídico con la regulación, vis a vis lo político con lo que es la dinámica de las relaciones humanas y las relaciones entre las naciones. Las relaciones internacionales tampoco es un estudio de la economía internacional. ¿Por qué? Porque se queda corta, ¿sí? Si lo haría, se quedaría corta. Hay impactos, ¿sí? Y hay elementos que van más allá de la cuestión económica, que tiene que ver con temas de seguridad, que tienen que ver con temas de derechos humanos, que tienen que ver con temas de, del funcionamiento de la maquinaria política, ¿sí? De la ciencia política en términos generales.
tiene que ver con aspectos sociológicos, como es por ejemplo el impacto en la opinión pública, ¿sí? La influencia que la opinión pública tiene dentro de los mecanismos de toma de decisiones a nivel mundial, pero también adentro de cada uno de los estados. Entonces, este tipo de diferencias entre lo que es, por ejemplo, la economía internacional, que analiza estrictamente los comportamientos entre sociales, entre individuos, mediante la administración y o sea, la economía, ¿sí? El manejo de recursos que en principio son finitos, eso es a lo que se dedica la economía. Esto lo que tiene en la política internacional o en las relaciones internacionales es simplemente tomar a la economía como un elemento de análisis, ¿sí? Pero el estudio es diferente. Otra cuestión que también se diferencia en las relaciones internacionales tiene que ver, por ejemplo, ya que estábamos con temas económicos, comercio internacional. Comercio internacional tiene una altísima influencia actualmente en las relaciones internacionales, pero no es lo único que existe por las mismas razones de lo que hablábamos con los temas, el resto de los temas económicos. Uno de la influencia, si lo vemos por ejemplo con el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿sí? O sea, hay una altísima influencia en lo que es el impacto del comercio internacional y la guerra comercial, pero las relaciones o la realidad internacional excede muchísimo lo que tiene que ver con el comercio internacional o con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿sí? Las negociaciones comerciales, por ejemplo, entre la Unión Europea y el Mercosur, incluyen y se abocan directamente a lo que es el comercio internacional, pero también tiene un impacto político relevante. Entonces, ese impacto político lo estudian las relaciones internacionales, mientras que las cuestiones estrictamente comerciales van hacia un estudio desde el ámbito de la administración del comercio, o incluso llegan a tener también un impacto dentro del estudio económico y jurídico. Ya definida la disciplina que vamos a estudiar, ¿sí? Y diferenciada a las relaciones internacionales del ámbito jurídico, del ámbito económico, del ámbito comercial, entendiendo ya que no es solamente la cuestión política, sino que también se nutre del resto de las disciplinas. Las relaciones internacionales tienen una historia, ¿sí? La historia, como veníamos diciendo, puede originarse a partir de la disolución del Imperio Romano y alcanza a llegar hasta nuestros días. La administración romana resultaba altísimamente compleja por la extensión del imperio, pero también por el alto grado de complejidad interna que había alcanzado, ¿sí? Senadores romanos en distintas provincias, no todo el mundo que vivía dentro del Imperio Romano era ciudadano de Roma, entonces se aplicaban distintas leyes, las leyes romanas se aplicaban estrictamente al ciudadano de Roma, mientras que al resto de los pueblos dentro del Imperio de Roma se le aplicaba lo que se conocía como el derecho de gentes, ¿sí? Esto es un antecedente del derecho internacional, pero esa administración era prácticamente, no sé si imposible, pero muy dificultosa de poder sobrellevar. Para evitar una caída del imperio, ¿sí? Una implosión del imperio, Roma se subdivide en dos secciones, ¿sí? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Frente a las presiones externas, ¿sí? De los pueblos bárbaros, lo que los romanos llamaban bárbaros, y para evitar y administrar mejor una defensa del imperio, es que se realiza esta división hacia fines del siglo IV. El primero de los imperios romanos en caer va a ser el Imperio Occidental, ¿sí? Primero cae Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente, y luego va a caer 1000 años después, más o menos, el Imperio Romano de Oriente. Aproximadamente esta diferencia de 1000 años entre la caída de Roma y la caída de Constantinopla va a ser lo que nosotros vamos a conocer como la Edad Media. Uno de los componentes centrales al momento de analizar esta realidad internacional que se va a desarrollar y que llega a nuestros días también tiene que ver con la cristianización del Imperio Romano, ¿sí? Sabemos que la cultura occidental está fuertemente basada en valores y creencias que son propias de la religión católica.
Pero el Imperio Romano no fue originalmente un imperio católico o un imperio cristiano, sino que se adquirió esa religión. El emperador que oficializó al cristianismo como religión oficial, ¿sí? O sea, como religión del Estado romano, fue el emperador Constantino. Y lo hizo en los albores de una batalla, que fue la batalla de Pontevingio, en el año 312. O sea, la leyenda cuenta que él tuvo una aparición en la noche previa a la batalla, en el cielo, digamos, durante esa aparición se le surgió un símbolo y una voz que le dijo: bajo este signo vencerás. El signo fue adoptado por el emperador Constantino y fue un símbolo cristiano, ¿sí? O sea, él entendió que era la voz de Dios, y ese símbolo fue utilizado y adoptado por el imperio como símbolo oficial del Estado romano, y era un símbolo católico. Con la caída de Roma a mano de los godos y los hunos, ¿sí? O sea, de los bárbaros, distintas tribus bárbaras que saquearon Roma, la potencia en Occidente que se empieza a ser más vigorosa es el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, como dijimos, va a sobrevivir 1000 años, ¿sí? Esto es Bizancio. El Imperio Bizantino se constituye como una de las primeras potencias en lo que es la Europa de ese momento, frente a el resto del continente, que se encontraba fragmentado en distintos dominios, reinos, por parte de las tribus bárbaras, las tribus godas. Hacia mediados del siglo VIII, en Europa, vamos a encontrar que, o sea, se empiezan a expandir civilizaciones que amenazan esa civilización occidental incipiente, ¿sí? O sea, post-romana. Esto es el mundo musulmán, sobre todo, que avanza desde el sur, ¿sí? Desde el norte de África, y llega e invade la península ibérica y domina la península ibérica durante varios siglos. En el centro de Europa se va a constituir un imperio, o sea, contrapunto, ¿sí? Contraparte de lo que es el mundo musulmán y lo que es el imperio bizantino. Y esto va a ser el imperio carolingio. Carlomagno es el emperador que es, o sea, que es reminiscencia o referente de la actual Unión Europea, en el sentido de que es la conjunción, es la muestra de unidad entre los dos grandes pueblos del momento, ¿sí? De aquel momento, que eran los francos y los germanos. Si ustedes observan, digamos, los principales cuadros de Carlomagno, generalmente se los representa con dos escudos, ¿sí? A los lados de cada una o sea, a cada lado de la cabeza, y uno es la flor de lis de los francos y el otro es el águila germana, ¿sí? O sea, los dos pueblos que hoy en día son la alianza central de la Unión Europea, Francia y Alemania. El reinado de Carlomagno, que más o menos dura unos 70 años, ¿sí? 60-70 años, un reinado longevo, va a ser uno de los que va a constituir la primera identidad europea, ¿sí? Muerto Carlomagno, el imperio carolingio se divide en 3 facciones, y esto también va a dar origen principalmente a lo que son el reino franco, ¿sí? Esencialmente con Carlos el Calvo, pero también lo que va a ser una de las principales potencias en Occidente, que va a constituir todo el dominio sobre Europa Central, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, hasta acá tenemos básicamente los componentes esenciales de lo que se conoce como la Baja Edad Media. La Baja Edad Media presenta, digamos, una realidad, ¿sí? Material de organización en términos de aldeas. La sociedad se constituía en aldeas, no en grandes ciudades, sino en pequeños poblados. La influencia de la Iglesia era altísima. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía no solamente una capacidad política de influir en la toma de decisiones, sino también una forma, en términos de convicciones, ¿sí? De creencias, una forma directa de influir en los comportamientos sociales. O sea, todo lo que era el dogma católico no era entendido en términos de mito,
¿sí? O sea, la gente realmente creía que si se apartaba del camino dado por la iglesia, iba a parar a un infierno ardiente. O sea, esto era tomado en ese momento como algo literal. También existe una organización jerárquica en términos sociales, ¿sí? En términos geopolíticos. Esto es, se empiezan a constituir los feudos, pero esos feudos también tienen una estratificación social. O sea, los señores feudales son los que gobiernan, pero también existe una escala social hacia abajo, ¿sí? O sea, en los distintos puestos de cumplimiento, digamos, de los roles sociales que van a tener. El clero ocupa un alto rango social, ¿sí? También los incipientes ejércitos, todavía no tenemos ejércitos profesionales. Luego le siguen ciertos oficios, ¿sí? Artesanos, y por último los campesinos, los labradores. O sea, así era como estaba estratificada la la alta edad media. También existe algunas instituciones y algunos institutos que funcionan, y algunos llegan hasta nuestros días, otros no. Uno de los que no llega a la actualidad es la gleba, por ejemplo, ¿sí? O sea, esto de trabajar campos cultivables que no son propios, sino que son de otro. La propiedad de todas esas cosas, de lo producido en ese campo, es del propietario de la tierra, y uno simplemente conserva lo mínimo indispensable, ¿sí? Para poder subsistir. Este tipo de producción, de mecanismo de producción, de economía de subsistencia, es la economía de la alta edad media. No existe una acumulación de riqueza, ¿sí? Que esto va a ser algo esencial para el nacimiento del capitalismo. Hoy en día, digamos, en la actualidad que estamos describiendo, en la alta edad media no existía, por supuesto, el capitalismo, pero el sistema feudal se basaba en una economía de subsistencia. Existen los títulos de nobleza, sí, paralelamente a lo que es el clero, los nobles, que van a ser subalternos o van a ser señores feudales, pero son subalternos del rey muchas veces. Son, o sea, puestos de jerarquía dentro de la escala social, pero también tienen una responsabilidad, lo que es guardar la seguridad de los vasallos, ¿sí? de los siervos dentro de sus feudos, y garantizar el desenvolvimiento de esa vida hacia adentro de esa sociedad. Y también se da lo que es el linaje. Linaje dinástico es la herencia de los títulos nobiliarios y de las propiedades de padres a hijos, ¿sí? Nosotros manejamos la herencia, ¿sí? Es un instituto que todavía subsiste al día de hoy. Y así como una persona puede acumular ciertos bienes durante su vida, sus hijos heredan los bienes que otra persona acumuló, no que acumule yo, ¿sí? Sino que mi padre habrá acumulado. Esta cuestión, digamos, de la herencia de acuerdo al linaje, o sea, la herencia de acuerdo al hilo familiar, es algo que viene desde los primeros momentos de la Edad Media. Este primer momento, ¿sí? del medioevo va a tener una modificación radical con la llegada del mayor azote, ¿sí? la mayor amenaza externa que van a recibir los señoríos feudales europeos de ese momento. Y es la amenaza de los vikingos, ¿sí? Los pueblos vikingos, los pueblos nórdicos, son una forma de organización totalmente distinta a la forma de organización feudal que tenían los europeos. Los vikingos habitan en lo que actualmente es Dinamarca, sur de Suecia y sur de Noruega. En ese espacio, ¿sí? de los países escandinavos, los vikingos inicialmente tenían una forma de sobrevivir que tenía que ver con el cultivo de la tierra, pero también en épocas de mejora de las condiciones de navegación, extender y saquear los pueblos del este, esto es el mar Báltico. En algún momento los vikingos empiezan a decidir que, más que ir hacia el este, deciden navegar hacia el oeste. Los vikingos son grandes navegantes, ¿sí? Sus navíos son pequeños, y eso les permite a los vikingos poder adentrarse no solamente por mares, sino también por ríos. Entonces
básicamente pueden incursionar en prácticamente cualquier tipo de territorio. Se adentran hacia el oeste, ¿sí? Hacia lo que es el Mar del Norte, y llegan a las Islas Británicas, ¿sí? En el año 793 existe el primer registro escrito de un asalto vikingo, ¿sí? Los vikingos asaltan el monasterio de Lindisfarne en lo que actualmente es el norte de Inglaterra, centro de las Islas Británicas, ¿sí? A partir de ese momento se dan el periodo, digamos, de auge de las invasiones vikingas. Los distintos reinos sajones, no existía una Inglaterra, sino que en ese momento Inglaterra estaba dividida en lo que se llama la heptarquía, o sea, son 7 reinos, todos anglos y sajones, y es la época de los anglos sajones en las Islas Británicas. Esos 7 reinos van a recibir prácticamente todos distintos ataques por parte de los vikingos, y va a obligar a esos reinos a formalizar un ejército de defensa, ¿sí? Esta cuestión que va a ser tan elemental con posterioridad, de que todo estado va a contar con un ejército para poder desplegar su poderío. En esa época, en la Alta Edad Media, el ejército era algo que se reclutaba para cada oportunidad, para cada contienda, para cada guerra que se pudiera llegar a tener. No existía un ejército regular y mucho menos un ejército profesional. Entonces, en ese momento el señor feudal reclutaba a los campesinos en cada momento que quería ir a la guerra, ¿sí? A partir de las invasiones vikingas es que los pueblos anglos y los pueblos sajones van a querer desarrollar un componente de defensa organizado y sobre todo estable, ¿sí? No van a tener que recurrir al reclutamiento permanente por parte de la población, sino que van a empezar a organizar ejércitos estables. Paralelamente, y esto es del otro lado del mapa europeo, hacia el sur, se inicia un larguísimo periodo que es la Reconquista Española, ¿sí? O sea, el desplazar a los musulmanes, a los moros, de los dominios de lo que posteriormente van a ser sobre todo los reinos de Castilla y los reinos de Aragón. Habíamos hablado de la disolución del imperio de Carlomagno. El imperio de Carlomagno se divide en 3, pero hay una pequeña franja detrás de los Pirineos, ¿sí? De los montes Pirineos, que va a quedar fuera de la regulación, fuera del dominio del imperio carolingio extinto. Y esto es lo que se va a conocer como la marca hispánica. De esa marca hispánica, que es una pequeña superficie, van a nacer los primeros reinos cristianos españoles. En este sentido es el reino de Asturias, el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de León y el reino de Castilla, ¿sí? El reino de Castilla es el más pequeño de todos, ¿sí? Pero se va a empezar a aliar y posteriormente va a contraer matrimonio, una alianza matrimonial entre el reino de Castilla y el reino de León. Castilla-León se va a unificar y van a empezar a iniciar una expansión hacia el sur junto con el reino de Portugal, una expansión hacia el sur, una alianza de reinos cristianos para desplazar a los infieles musulmanes de lo que se consideraban que eran dominios propios. Esta es la época del Cid Campeador, por ejemplo, así como de otros héroes que son recordados por la historia de la reconquista de España. La expansión de los musulmanes había tenido un punto límite, que va a ser la batalla de Poitiers en el sur de Francia, ¿sí? Llegan hasta el sur de Francia los árabes, ahí son derrotados por Carlos Martel, pero la reconquista española va a ser un proceso que va a durar prácticamente 7 siglos, ¿sí? O sea, es larguísima la historia de la reconquista española. De esa reconquista van a quedar 3 grandes reinos, ¿sí? Un pequeño reino que es el reino de Navarra, pero después 2 grandes posesiones que se van a asentar y se van a erguir como los principales reinos de lo que va a ser después la España, que es el reino de Castilla y el reino de Aragón. Entonces, hacia el año 1000 tenemos, en términos geopolíticos, 3 grandes dominios, 3 grandes potencias en lo que es el occidente conocido, ¿sí? La civilización occidental.
Básicamente, la primera gran potencia de Europa propiamente dicha es el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es el que ocupa la extensión de lo que es desde Dinamarca, ¿sí? El sur de Dinamarca, hasta Roma inclusive, ¿sí? Después tenemos el Imperio Bizantino en Oriente, o sea que va a ocupar desde lo que es Palestina e incluso más allá, hasta Nápoles, hasta lo que eran las tierras de Yugoslavia, ¿sí? Y después tenemos al mundo musulmán, que incluso llega a dominar prácticamente completa la península ibérica. La organización del Sacro Imperio Romano Germánico, esto es básicamente el dominio de toda la Europa central, ¿sí? O sea, lo que conocemos como Alemania, el norte de Italia, incluyendo el territorio de Roma, pero también Austria, Holanda, ¿sí? Los Países Bajos. Todo ese gran imperio que fue el Sacro Imperio tenía una organización interna bastante peculiar en plena Edad Media. La forma en que se elige, ¿sí? Porque es esta la distinción, se elige a una dinastía, ¿sí? A una cabeza de un nuevo linaje dinástico, y va a ser la consecución del resto de los emperadores hasta que esa dinastía se acabe. Entonces, esa va a ser una característica de la formación interna y la organización interna de cómo se selecciona a un nuevo linaje, que no va a ser compartida por el resto de los reinos del medioevo. La mayoría de los reyes, ¿sí? De las dinastías medievales van a ser seleccionados, o sea, van a ser continuidad del linaje familiar, y cuando se acaba ese linaje familiar se va a suceder en la rama familiar, o sea, la rama del tronco familiar más cercano, ¿sí? Esto va a tener algunas particularidades, depende del reino y depende también un poco del tiempo en que estemos hablando. En un principio solamente suceden los herederos varones, los primogénitos, ¿sí? O sea, el primer heredero varón, pero después depende de los reinos, van a ser incluidas algunas mujeres. Cuando esto se vaya a dar dentro del contexto de lo que va a ser la guerra de religión entre católicos y protestantes, vamos a ir en poco tiempo a eso, se va a preferir incluso que continúe, estoy pensando digamos en el caso de Inglaterra, ¿sí? Que se continúe con el linaje protestante antes de que se tenga que elegir un candidato, digamos, un sucesor más próximo al tronco de la familia que queda, digamos, sin continuidad, pero que cambia la religión del Estado, ¿sí? O sea, en este caso sería el católico. Entonces, estas particularidades que van a dar la posibilidad para que las mujeres puedan llegar a gobernar algunos de los principales reinos de Europa va a ser una característica que se va a dar en algunos años. Pero en la mayoría de los casos van a ser los primogénitos varones los únicos capaces de suceder el trono, salvo en el caso del Sacro Imperio, en donde eso es una regla hasta que se finaliza con el linaje. Cuando se da por fin a la dinastía, se elige el que va a iniciar una dinastía nueva, y esa elección recae en algunos duques o algunos príncipes de adentro del Sacro Imperio que tienen el cargo de elector. Entonces este va a ser el caso en donde, por ejemplo, además del emperador del Sacro Imperio, vamos a tener paralelamente nombres o situaciones, digamos, lugares de poder en cabeza de el elector de Sajonia, del elector de Baviera o de otros lugares a lo que hoy conocemos como Alemania. Hay un hecho que es fundacional en Occidente y sobre todo para las culturas anglosajonas, ¿sí? Angloparlantes, que marca lo que sería digamos un punto de inflexión dentro de la Edad Media, ¿sí? Entre la Alta Edad Media, que es la inicial, y la Baja Edad Media, que es la última y más larga, ¿sí? Es el periodo más largo de la Edad Media. Y este punto de inflexión se da básicamente con dos grandes hechos. Uno de esos hechos va a ser incluso una época. El primer hecho es la llegada de Guillermo el Conquistador a las Islas Británicas.
Eso marca el fin del periodo de auge de las invasiones vikingas, ¿sí? Y también va a marcar el fin y la fundación de lo que conocemos como Inglaterra en términos históricos, culturales, pero también en términos políticos, ¿sí? O sea, recordemos que Inglaterra venía de un periodo de la heptarquía, ¿sí? Un periodo de 7 reinos que peleaban entre sí, que empiezan a unificarse frente a un invasor extranjero que van a ser los vikingos. Ahí se formaliza la creación de los ejércitos, pero a partir de 1066, esto es la batalla de Hastings, Guillermo el Conquistador, que inicialmente es el duque de Normandía, ¿sí? O sea, la zona del norte, una zona del norte de Francia, desembarca en lo que sería el reino de Wessex, ¿sí? Uno de los reinos al sur de Gran Bretaña, y a partir de ahí lucha contra Haroldo el Sajón, lo derrota, así accede a la corona del reino de Inglaterra y va a unificar a los distintos reinos bajo esa figura. Se va a convertir entonces en el primer rey normando de la historia de Inglaterra. Esto marca también un punto de identidad cultural e identidad histórica mixta, ¿sí? O sea, ya no existen pueblos que son originarios en Europa, sino que se empiezan a mezclar, ¿sí? O sea, lo que se va a conocer como la identidad cultural inglesa va a ser inicialmente una cultura propia, pero dominada por los romanos originalmente, posteriormente por los anglos, posteriormente por los sajones que vienen de Alemania. Va a ser una primera lucha entre anglos y sajones, y luego los sajones van a dominar, pero a su vez van a ser derrotados posteriormente por los normandos. Esta pelea entre los normandos y los sajones en favor de los primeros va a ser lo que le va a dar la identidad cultural final a lo que conocemos como Inglaterra hoy en día. La segunda cuestión que marca también un punto de quiebre adentro del periodo del medioevo son las cruzadas. Las cruzadas es una serie de cruzadas, es una época dentro de la edad medieval en donde distintos reinos católicos van a intentar recuperar de manos de los musulmanes la Tierra Santa, ¿sí? Las distintas posesiones que se entendían dentro de Palestina como que eran política y religiosamente importantísimas para la cultura católica. Recordemos que en este momento de la historia todos los reinos son católicos en la Europa medieval. La potencia más importante es el Sacro Imperio, pero en términos religiosos el papado ocupa un rol importantísimo, ¿sí? El Papa de Roma es el padre de toda la cristiandad y en ese sentido también corona, ¿sí? Es el que da legitimidad a las coronaciones de los reyes, porque son ungidos por mandato de Dios, ¿sí? Por ende, todos los reyes tratan de, por una cuestión religiosa, por supuesto, pero también política, tratan de llevarse bien con Roma para conservar esa legitimidad. Y esto no va a ser logrado por todos los reyes todo el tiempo. O sea, va a haber roces entre el emperador del Sacro Imperio y el Papa Romano, o entre los reyes de Francia y el Papa, etc. También en esta época hay una parte, ¿sí? El Sacro Imperio es un dominio muy grande y tiene una construcción feudal, ¿sí? O sea, es decir, descentralizada. Esto hace que las tierras al norte de Italia, es decir, el territorio sur del Sacro Imperio, empiecen a ganar cada vez mayor importancia en términos autónomos y la influencia del emperador empiece a replegarse sobre esa zona. Entonces, sobre el norte de Italia se va a desarrollar una puja entre el papado y el emperador para tratar de influir cada vez más en esos territorios que empiezan a desarrollarse y empiezan a acumular una riqueza importante. En esta época, es más o menos hacia el año 1100, en el norte de Italia, es cuando se da la época de las ciudades libres. Básicamente, las tres más importantes que se van a dar en ese ámbito van a ser Florencia, Génova y Venecia. ¿Sí? Las tres van a ser las capitales, ¿sí? O los centros urbanos más importantes de sus propias, y esto es una forma nueva de organización política, repúblicas.
Hasta ahora estamos hablando siempre de reinos, y los únicos que no son reinos son imperios o es el papado, ¿sí? El papa tiene su propio país, tiene su propio estado y ocupa un tercio de la península itálica. Estos son los estados pontificios. El papa no solamente dentro de ese territorio gobierna sobre las almas de los fieles, porque eso lo hace sobre toda la cristiandad, sino que también gobierna sobre el territorio, sobre el llano, en términos como si fuera un monarca como cualquier otro. El emperador ocupa su propio liderazgo, pero a su vez en esta zona, en el norte de Italia, se empiezan a desarrollar ducados y esta forma nueva de organización política que son las repúblicas. La república en el medioevo no es y no significa lo mismo que la república que entendemos hoy en día. No es separación de poderes y renovación de cargos, que es la definición clásica de lo que es un sistema republicano, sino una forma de organización de una familia, ¿sí? Porque se va a centrar también en una cuestión familiar, pero que no viene de un linaje monárquico, ¿sí? No viene ungido por voluntad divina, sino que viene a través de una asignación, ¿sí? Una designación popular entre las principales familias de ese territorio, y también con familias de mayor poder, de mayor influencia y de mayor riqueza económica. En esta época la acumulación de riquezas, la acumulación de bienes, la acumulación de tierras, pero también el acercamiento con algunos resortes del poder institucional de la época, como es el Papa, tiene su importancia, y esa importancia es trascendental. Esas familias del norte de Italia, los Medici, los Borgia, los Farnesio, los Orsini, los Colonna, que se llevaban pésimo con los Orsini, por ejemplo, son familias que van a ganar renombre en cada una de las distintas localidades del norte de Italia, y ahí es donde van a desarrollar su mayor poderío. Los Medici en Florencia, por ejemplo, es ineludible mencionarlos, no solamente por personajes históricos, sino también porque uno visita Florencia y ve el escudo de los Medici por doquier. Como también, los Borgia en distintos lugares de Italia, pero también en Roma, en la misma Roma. En términos de ganar espacios de influencia, estas familias van a tratar de colocar algunos de sus familiares en el papado, ¿sí? Por ejemplo, los Borgia van a tener dos familiares papas, ¿sí? Alejandro VI es el más famoso, el Papa Borgia, como se lo dice muchas veces, pero también va a haber un papa anterior de la misma familia. Los Medici tienen 4 papas, por ejemplo. Los Sforza no llegan a tener, que son oriundos de Milán, no llegan a tener mucha cantidad de familiares influyentes, o sea, familiares en el papado, pero sí tienen cardenalicios de los más longevos, y en esto participan de la elección de los papas. Ahí también hay cuestiones en los concilios dentro de la iglesia, esto es la reunión de los principales cardenales para elegir un papa. Ahí hay cuestiones importantes también a considerar. ¿Por qué todas estas cuestiones? Porque ahí básicamente es donde se arraiga la política, ¿sí? Se arraiga la diplomacia. O sea, la diplomacia es el desarrollo de este hilado, ¿sí? Este entretejido en las influencias de poder entre distintas familias de ámbitos territoriales muy pequeños. O sea, esas repúblicas del norte de Italia, en la extensión territorial, comparado con el Sacro Imperio, con los estados pontificios, con el Imperio Romano de Oriente, con el Reino de Inglaterra posteriormente, o con Castilla y Aragón, estas repúblicas, ¿sí? Estos principados van a ser pequeños, ¿sí? Y para tratar de conservar ese poder, para resistir la influencia externa, van a tener que ser fuertes hacia adentro. ¿Con qué lo hacen? Con la acumulación de riquezas, como decía, pero también con el desarrollo de un nuevo arte que va a ser la diplomacia. Esta época también es la época del surgimiento de las órdenes de caballería medieval. La más importante, o sea, hay muchas, ¿sí?, para mencionar, pero la más importante es ineludible, y es la Orden de los Caballeros del Temple, como se los va a conocer como los Templarios. La Orden de los Templarios, y primero
para entender, digamos, un poco de qué se trata una orden de caballería, porque también existen las órdenes religiosas, las carmelitas, por ejemplo, los franciscanos, ¿sí? Los jesuitas, todos son órdenes religiosas. Los templarios, los caballeros hospitalarios o los caballeros de la Orden de Malta, ¿sí? Que es la misma orden, los caballeros teutónicos, los caballeros de la Orden de Santiago, de Calatrava, etcétera. Esas son órdenes de caballería. La diferencia entre órdenes religiosas y órdenes de caballería, porque existen diferencias, aunque esas diferencias quizás a veces son una escala de grises, ¿sí? O se solapan algunas características, hace que sean los caballeros, ¿sí? Los ordenados como caballeros, los que vayan al frente en las cruzadas, como un ejército, una especie de ejército privado del Papa, ¿sí? El Papa puede rentar ejércitos, ¿sí? O sea, mercenarios, pero la mayoría de los cuerpos de élite del ejército papal van a ser las órdenes de caballería. Por el otro lado van a estar las órdenes religiosas. O sea, los ordenados como sacerdote no van a ir a las cruzadas, sino que ofician los cultos religiosos y el culto católico. Entonces, la orden más poderosa, y esto viene a cuento también con la cuestión italiana e incluso también con la francesa, ahora les digo por qué, la orden de los templarios empieza a ganar mayor poder básicamente por tres motivos, ¿sí? El primer motivo es una organización militar perfecta, ¿sí? O sea, son luchadores, ejércitos enteros, cuerpos de soldados incansables, luchando bajo la orden papal y también bajo la orden de Dios. Son en este sentido lo que hoy se podría asimilar a fanáticos religiosos en términos dogmáticos, ¿sí? Son fervientes creyentes de la fe. Guardan prácticamente los mismos votos que los sacerdotes, pero no se ordenan en el sacerdocio. Esto es el voto de fidelidad al Papa, los votos de pobreza, los votos de castidad muchas veces. Son monjes guerreros. Otra característica que hace a los templarios importantes es su ramificación. Empiezan a tener una organización, ¿sí? Con castillos y propiedades instaladas, principalmente en Francia, ¿sí? Ahí hay un dato, también en Italia, también un poco en Alemania, pero se extienden sobre todo sobre Europa Central. Y una tercera característica que hace a los templarios importante es que aprovechan esa rigurosidad en la escala de jerarquías, en la escala de organización, la forma de organización, pero también la ramificación territorial para desarrollar una práctica que va a ser tomada posteriormente por laicos, ¿sí? Por civiles, sobre todo italianos, y ahí se engancha con la cuestión de las ciudades libres italianas, y esto es que una persona necesitada, un caballero del orden del Temple, podía tener un documento, ¿sí? Un papel, como se decía en esa época, una letra emitida por uno de los maestres de la orden en cualquier castillo en Francia de la orden, y poder canjearlo por un valor, ¿sí? O sea, ese papel, esa letra, reflejaba un valor que reflejaba cierto porcentaje de la riqueza de ese caballero, y esa riqueza, ¿sí? Ese papel lo podía canjear por una riqueza equivalente en otro castillo, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Siempre, o sea, se empiezan los caballeros medievales, ¿sí? Los caballeros templarios empiezan a desarrollar una red de mercantilización de papeles, ¿sí? Esto es lo que se va a conocer inmediatamente como las letras de cambio, ¿sí? Las letras de cambio o los títulos, los títulos valor, como se dicen hoy en día, son las primeras características de lo que vamos a conocer siglos después del sistema financiero, ¿sí? O sea, la forma de intercambiar, de canjear, o sea, es la práctica más normal que se hace hoy en día con un pagaré o con un cheque, ¿sí? Se emite una orden de pago, ¿sí? Una orden a nombre de alguien en un cheque, y uno va al banco y simplemente con verificar que esa orden está
efectivamente bien emitida y está firmada, la firma es original, está firmada por la persona que reflejó en esa firma su consentimiento en pagar, entonces directamente se le paga al portador, ¿sí? O sea, esas letras de cambio al portador son una novedad en la Edad Media de la época. Estas características, ¿sí? Sobre todo la característica de la existencia de las letras de cambio y de la posibilidad de ser canjeadas libremente dentro de cualquier sede de la Orden de los Templarios, pero también la acumulación de ciertos valores en términos ya no de extensión territorial, sino de la práctica de la acumulación de metales, ¿sí? De metales preciosos, como pueden ser el oro o la plata, que reflejan riqueza, ¿sí? Hace a lo que sería una especie de asentamiento de bases para lo que va a ser luego el sistema capitalista. Estamos hablando del año, o sea, aproximadamente el año 1100 en la Europa del medioevo, ¿sí? Desde ese entonces es que el capitalismo va a empezar a desarrollar sus primeras habilidades, si se quiere, sus primeros pasos para instalarse como un sistema económico, político e ideológico tal como lo conocemos hoy. Durante las cruzadas se desarrolla un hecho importantísimo para lo que es la historia medieval, la historia de Inglaterra, pero también lo que es la configuración del Estado nacional, ¿sí? Tal cual lo conocemos hoy. En el año 1215 se firma lo que se conoce como la Carta Magna. Esta es la época de Robin Hood, ¿sí? Del legendario defensor de los intereses de los pobres, ¿sí? Del asaltante de caminos que repartía sus riquezas en favor de los más desaventajados. En esta época en Inglaterra gobernaba un rey regente, ¿sí? Esto es, un gobernante que no era el legítimo rey. El legítimo rey era Ricardo Corazón de León, que había ido a Tierra Santa precisamente a pelear en las cruzadas. Su hermanastro era Juan Sin Tierra y él ocupaba el trono gobernando en su nombre hasta tanto regresase. Juan Sin Tierra tenía una difícil tarea que la ejercía de manera aparentemente no muy simpática y era aumentar lo que sería hoy en día la presión impositiva, ¿sí? Elevar los impuestos para acaudalarse, ¿sí? Para concentrar una mayor riqueza en función de financiar las guerras que Inglaterra estaba llevando a cabo. En este sentido, los señores feudales del Reino de Inglaterra se sublevan frente a esta intención por parte del rey Juan de querer elevar a cualquier costo los montos de los impuestos. Y se llega a una situación de empate, ¿sí? ¿Por qué? Porque los señores feudales, más allá de la sublevación, no quieren destronar al monarca, ¿sí? Porque entienden que sería un acto indigno. No pueden destronar a alguien que está ejerciendo el cargo en nombre de otro y el otro es el legítimo y verdadero rey que todo el mundo quiere, porque está peleando contra los infieles del otro lado del mundo. Pero tampoco querían pagar los impuestos de una manera desmedida y a como dé lugar. Entonces llegan a un impasse en el cual le arrancan a la monarquía la potestad de que el rey garantiza y reconoce ciertos derechos para los señores feudales, ¿sí? O sea, para los súbditos. Los súbditos entendidos como los señores, no como los comunes, ¿sí? Como el resto de la población en Inglaterra. Y uno de estos derechos, ¿sí? Que no se van a avasallar, ¿sí? Este es, digamos, el acuerdo político al cual se arriba. Uno de estos derechos es la imposibilidad que tiene el rey de elevar los impuestos sin una consulta previa por parte de un consejo, ¿sí? Una reunión de consejeros del rey que van a ser estos señores feudales. Esto hoy hay distintas formas de leer en términos actuales la firma y el impacto de la Carta Magna. Primero, es la primera forma de establecimiento de lo que sería una constitución en términos del medioevo, ¿sí? O sea, es la primera constitución de la cual se tiene memoria, en donde se le impone al poder político un límite, ¿sí? Es la primera vez en la historia de la humanidad
en donde al monarca absoluto se le impone un límite para poder gobernar. Y la otra cuestión es esta cuestión de la consulta, ¿sí? O sea que el rey, para poder aumentar impuestos, el gobernante, para poder elevar esos impuestos, tiene que hacerlo mediante consulta previa en un consejo. Esto se ejerce hoy en día por parte del Poder Ejecutivo. El presidente de la nación no puede tomar decisiones administrativas en términos impositivos si no es por ley, y la ley tiene que salir del Congreso, es decir, del Parlamento, por una consulta, ¿sí?, de consejeros que representan la voluntad popular. Esta cuestión se retrotrae a la firma de la Carta Magna en el año 1215. Para esta época, Europa se abastecía, ¿sí?, de las principales mercancías provenientes de Oriente, ¿sí?, del lejano Oriente, esto es China, mediante un largo camino que era conocido como la Ruta de la Seda y sus ramificaciones. Tenía una ruta principal y sus ramificaciones. Esas ramificaciones iban desde el mar Mediterráneo hasta Rusia, y era la forma de integración entre dos grandes sectores del mundo conocido, ¿sí?, la Europa medieval y la China de las viejas dinastías del reino de China, ¿sí? Esta ruta de la seda fue descubierta y de alguna manera construida por Marco Polo, un viajero veneciano que en sus sucesivos viajes entre Venecia y China va desarrollando, y en sus memorias describe los lugares, ¿sí? Los viajes de Marco Polo son legendarios, a tal punto que esa ruta de la seda y esos distintos lugares de destino que va a tener Marco Polo en China, Marco Polo va a estar viviendo 20 años bajo la corte, ¿sí?, dentro de la corte de Kublai Khan. Kublai Khan es uno de los principales emperadores mongoles que gobernaba el imperio más grande conocido en la historia de la humanidad, ¿sí? Incluyendo China, pero también Persia, también parte de lo que es la parte central de Asia, India, llega hasta prácticamente lo que conocemos como Rusia, la Rusia europea. Entonces, es la ruta de intercambio, ¿sí? La ruta de Marco Polo es la ruta de intercambio entre Asia y Europa. Por esa ruta de intercambio se comercian las principales mercancías de mayor valor en términos económicos. Estos son las especias, las telas, los tintes, ¿sí? Las especias, ¿por qué tenían un valor económico importantísimo? No solamente porque daba el sabor, ¿sí?, a una comida bastante insípida que se hacía en la Europa medieval, sino que además una propiedad que daban las especias a las comidas era prolongar la duración, ¿sí? O sea, una comida sin el tratamiento adecuado y sin la condimentación por parte de esas especias no solamente era insípida, sino que se pudría pronto. Entonces las especias tenían un altísimo valor en términos económicos, pero también los tintes. ¿Por qué? Porque eso hacía la ropa. La ropa era monocorde, ¿sí?, en términos cromáticos, no había mucha variedad. Y esa variedad se lo va a dar las distintas regiones que van a tener distintas piedras o distintos elementos, ¿sí?, con los cuales se van a hacer colores más exóticos y que van a servir para mojar, ¿sí?, para teñir las telas de las primeras confecciones de las ropas europeas. Esto es el amarillo del azufre, el azul de la piedra del ópalo, etc. Esos colores son rarísimos, son muy difíciles de conseguir, esas piedras no se encuentran en Europa, y las rutas de intercambio son importantísimas, por ejemplo, también para eso. Entonces, ya para esta época, en la Europa medieval, nos vamos a encontrar con un tipo de medioevo que, si bien seguimos dentro de esos 1000 años que va a durar la Edad Media, es una forma de organización con algunos matices, ¿sí? Va mutando. ¿En qué sentido? Primero empieza a haber una aglomeración de gente, o sea, se empiezan a desarrollar las grandes ciudades, ¿sí?, los grandes centros urbanos, los burgos, como se los van a empezar a conocer. Esas ciudades en principio se van a defender amurallándose, imitando las murallas de Constantinopla, ¿sí? Los castillos son los centros de esos centros urbanos, ¿sí?, son el espíritu muchas veces de esos centros urbanos. Los viejos castillos medievales, que van a servir de centro
para asentamiento para el señor feudal o el rey de la comarca, va a tener a su alrededor, ¿sí?, un burgo. Ese burgo se va a amurallar para protegerlo y al resguardo de esas murallas se va a desarrollar la típica ciudad medieval. Ya tenemos ejércitos, ya tenemos una clase incipiente, un rol incipiente dentro de esa sociedad feudal, que es distinta a la de los campesinos, pero también es distinta a la del clero y la de los nobles, que van a ser los que se benefician del intercambio. Esos van a ser personajes propios de esas ciudades amuralladas, por eso van a empezar a recibir el nombre de burgueses. También tenemos una etapa en donde empiezan a proliferar las enfermedades, ¿sí?, el aglomeramiento de personas, lo que causa, y lo estamos viviendo un poco con esta cuestión del contagio del coronavirus, lo que permite es la propagación de enfermedades. El alejamiento, el aislamiento social dificulta mucho esa propagación. Entonces, dentro de esas ciudades se van a dar grandes enfermedades y es una época en donde la mayoría de la población de la Europa medieval va a morir, sobre todo la población masculina, pero en términos genéricos, tanto varones como mujeres van a morir por pestes, ¿sí?, es decir, enfermedades, o en el caso de los varones, no solamente por pestes, sino también por las guerras. Entonces, acá hay una cuestión que va a diezmar en términos poblacionales, ¿sí?, el entorno social de la Europa del medioevo. Precisamente en el año 1347 y años posteriores se va a desarrollar quizás la propagación de la enfermedad más icónica, ¿sí?, porque ha sido la que mayor cantidad de muertes ha causado en la historia de la humanidad, y es la peste negra. En 1347 empieza a propagarse proveniente del mar Egeo, ¿sí?, se supone que Constantinopla o más allá, pero viene por ese lado, hacia el norte de Italia, y del norte de Italia, sur de Francia, se empieza a propagar para el resto de Europa y va a incluir a todo el continente, lo que se conoció como la peste negra o la peste bubónica. Esta peste es característica básicamente porque, y acá los números difieren, va a diezmar, es decir, va a matar a la mitad de la población europea, y algunos números hablan incluso hasta de 2/3 de la población europea. La Europa del medioevo antes de la peste va a ser una Europa totalmente distinta de la Europa posterior a la peste. Las características, los elementos que deja cimentados la peste, en este sentido tiene connotaciones sociales, económicas y políticas, e incluso religiosas. La sociedad que sobrevive a la peste es una sociedad más abierta al dogma religioso. ¿Por qué? Inicialmente se entendía que la peste era un castigo divino, y ese castigo divino se lo justificaba por distintas cuestiones, por los musulmanes, ¿sí?, por los infieles de todo tipo, sobre todo musulmanes, pero particularmente la cuestión de los judíos. En distintos lugares de Europa se va a empezar a perseguir a los judíos y se van a empezar a perseguir también las creencias de otras fes adentro de las monarquías europeas, todas católicas. Entonces es una época también en donde se desplaza a los judíos, ¿sí?, se exilia a los judíos. Esto va a pasar en España, va a pasar en Rusia, va a pasar en distintos lados. Y sin embargo, más allá de esta cuestión de castigo divino, la peste continúa. Entonces, los que sobrevivan a la peste van a empezar a reflexionar de que quizás no sea un castigo divino, sino que esa propagación de enfermedades puede venir de otro lado, puede venir de cuestiones no tan trascendentales, sino más mundanas, en el sentido de falta de higiene, de convivencia con personas infectadas, del tratamiento con los cadáveres, ¿sí? O sea, se empieza a descubrir que a los cadáveres no se pueden amontonar, sino que hay que quemarlos. Esta cuestión de las ropas, ¿sí? O sea, los cadáveres no pueden, tienen que matarse y quemarse todos juntos, ¿sí? O sea, no puede haber nada, las propiedades se tienen que quemar. Entonces hay algo con lo cual se está luchando y no es algo de orden trascendental, ¿sí?, que viene del más allá, sino que es muy terrenal.
En términos económicos, al diezmar la mitad de la población o más, la mano de obra disponible va a ser muy escasa y si hablamos de economía, lo escaso empieza a elevar su precio, ¿sí? Si yo necesito necesito mano de obra para realizar cierto trabajo o cierta construcción y no hay empleados disponibles, porque la cantidad disponible ahora tengo la mitad, esa mitad va a cobrar más caro. Entonces las condiciones laborales, ¿sí? Que se van a vivir en esa época se va a verificar en términos de un aumento de los niveles salariales, por ejemplo, ¿sí? En términos de jornada, o sea, la percepción del jornal va a ser mejor posterior a la peste que antes. Y lo último también, una cuestión que tiene que ver con un debilitamiento, una mejora en las condiciones de vida de la gente, pero también un debilitamiento del poder de la Iglesia en términos políticos. Esta época posterior a la peste negra es la que se conoce con el principal conflicto bélico del momento, que va a enfrentar a los franceses y a los ingleses, y es la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, para aquellos que quieran anclarlo, es la época que va desde Ricardo III, uno de los principales monarcas ingleses, que va a iniciar la contienda de la Guerra de los 100 años y va a empezar con un triunfo por parte de los ingleses hasta la finalización de la guerra, en donde hay un giro, ¿sí? Se vuelca para el lado de los franceses, y es la época de Juana de Arco. Juana de Arco recupera Orleans, ¿sí? Y es uno de los bastiones del reino francés, pero también es el momento definitivo de esa larguísima guerra que involucra a los dos bandos. En esta última etapa de la Guerra de los 100 años se empieza a desarrollar la utilización de un elemento que ya se conocía en Europa, que había sido descubierto, sí, inventado muchísimo tiempo antes y que venía del extranjero y que ingresa a Europa por la ruta de la seda. El origen es chino y esto es la pólvora. La pólvora inicialmente se utiliza en términos de entretenimiento. Los chinos la utilizaban para los fuegos artificiales y para algunas armas muy rudimentarias, pero Marco Polo lo trae como un elemento exótico, uno de tantos elementos exóticos, y en Europa se desarrolla lo que es el uso bélico de la pólvora. Y en este sentido, durante la Guerra de los 100 años y sobre todo hacia el final, se desarrolla la artillería. La artillería, es decir, el uso del poder de fuego en el escenario bélico, va a ser uno de los elementos más importantes de fines de la Edad Media.